Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la coledocolitiasis y colangitis. Los integrantes de esta exposición va a ser Cristian Chicaiza y Gerardo Fernández. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la coledocolitiasis? La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos dentro del conducto biliar común. La mayoría de estos cálculos se forman en la vesícula biliar que posteriormente pasan al conducto biliar común, donde generan síntomas debido a esta obstrucción, ¿no? Esta patología aproximadamente ocurre entre el 1 al 15 hasta el 20% en pacientes con coledocolitiasis. Continúa, por favor. Eh, Tenemos una revisión anatomofisiológica rápida sobre lo que es el conducto colédoco. Este va a estar originado de la fusión del conducto hepático común con el conducto cístico, llamado así porque conduce la bilis al intestino, y va a estar irrigado por la arteria gastroduodenal y hepática derecha. El colédoco en sí posee una longitud media de 5 centímetros y un diámetro de 5 a 6 centímetros. Hay bibliografías que nos hablan que llega hasta 7 centímetros y va a tener tres porciones. El tercio superior, conocido como porción supraduodenal, por la porción media, conocida como porción retroduodenal, el tercio inferior, conocido como porción pancreática, y además tenemos una cuarta porción conocida como colédoco o porción intraduodenal. También vamos a tener que existe una serie de variaciones. El 70% se une fuera de la pared duodenal como conducto único, el 20% se une dentro de la pared duodenal y tiene un conducto común o corto, y el 10% desemboca en el duodeno por aberturas separadas. Sigue, por favor. Dentro de la etiología, vamos a ver que es causada principalmente o es resultado de la formación de cálculos en el conducto biliar común, o por el paso del conducto, o estas rocas que pasan por el conducto biliar que se forma en la vesícula biliar, o hacia el conducto biliar común. La causa por la que se pueden producir estos cálculos puede ser desequilibrios químicos, desequilibrio del pH, estasis biliar, bactibilia, formación de lodos o aumento de la excreción de la bilirrubina. Los cálculos biliares pueden clasificarse según su composición química. Como tenemos, como se les puede presentar, se clasifican en colesterol con mayor del 70%, mixtos del 30 hasta el 70% y pigmentados del colesterol menos de 70%. Todos estos cálculos de colesterol como mixtos se forman en la vesícula biliar después de la concentración de colesterol que ha superado la capacidad de lecitina y de las sales biliares. Además, las piedras de pigmento pueden clasificarse en piedras negras y piedras marrones, como se pueden observar en la imagen. Sigue, por favor. En la clasificación tenemos de la coledocolitiasis, se clasifica en dos, en primaria y en secundaria. La primaria son cálculos formados directamente dentro del árbol biliar. Generalmente estos cálculos marrones, como se puede observar en la imagen, y la secundaria son cálculos expulsados de la vesícula biliar. Estos cálculos son paralelos o similares a los cálculos de la coledocolitiasis que presentan, siendo los más comunes las de colesterol, como se pueden observar en las imágenes. Sigue, por favor. Dentro del cuadro clínico tenemos que para esto se necesita realizar primero una correcta historia clínica y un examen físico completo, incluyendo preguntas de inicio, momento y gravedad del dolor que va a presentar el paciente. Además, el dolor tipo cólico que se localiza principalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen con una intensidad moderada, que va a ser un dolor intermitente y recurrente, que presenta dolor en el epigastrio en raras ocasiones. Además, el paciente va a referir que presenta una coloración amarillenta de la piel, de los ojos, también de haber experimentado náuseas, vómitos y prurito. Es decir, ictericia en el paciente, como se puede ver en la imagen. Además, tenemos lo que es el signo de Kurzvoisier. Este signo generalmente se define como la presencia de la vesícula biliar palpable en el examen físico y se observa cuando se desarrolla una dilatación de la vesícula biliar debido a la obstrucción del colédoco. Sigue, por favor. Tenemos también dentro del diagnóstico la identificación de la sintomatología principalmente. Puede realizarse también pruebas de laboratorio y hallazgos de imagen como la ecografía o como pruebas de imagen que se va a realizar posteriormente. Se les va a explicar. Tenemos predictores de riesgo de coledocolitiasis según la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, en donde la dividen en muy fuertes, fuertes y moderados, con distintos tipos de clasificaciones, ¿no? Dentro de las muy fuertes
nos debe presentar una evidencia ecográfica de imágenes diagnósticas, una bilirrubina total mayor de 4 miligramos sobre decilitros y la presencia de colangitis. Y si son fuertes, una bilirrubina total mayor o igual a 1.8 hasta 4 miligramos, dilatación de la vía biliar mediante imagen, y en las moderadas un perfil hepático alterado, una presencia de pancreatitis biliar y la edad mayor a 55 años, que va a ser un predictor de esta patología. Sigue, por favor. El diagnóstico diferencial se lo va a realizar mediante una estenosis del conducto biliar, como se puede observar en la imagen superior, la enfermedad de la úlcera péptica, una colecistitis aguda, una disfunción del esfínter de Odis, como está en la imagen del medio, un quistes del colédoco, un trastorno funcional de la vesícula biliar y un tumor de Klatskin, como se le puede observar en la imagen inferior. Sigue, por favor. Existen exámenes complementarios, como son los exámenes de laboratorio. En esta podemos encontrar o podemos realizar la analítica según el recuento de glóbulos blancos, hemoglobina y hematocrito, recuento de plaquetas, bilirrubina total, como dijimos, mayor a 3 o 4 miligramos sobre decilitros, bilirrubina indirecta, fosfatas alcalinas, aspartato, aminotransferasa, alanino-aminotransferasa y la GGT. Las concentraciones séricas de la ALT y de la AST permanecen elevadas debido a la obstrucción biliar, en un patrón colestásico con aumentos en la fosfatasa alcalina, la bilirrubina sérica y la GGT, que sobrepasan las concentraciones elevadas de la AST y la ALT sérica. Además tenemos lo que son exámenes de imagen. Continúa, por favor. Los exámenes de imagen, en la cual vamos a poder observar la ecografía transabdominal, la ecografía endoscópica, una tomografía computarizada, una colangiografía transhepática percutánea, un ultrasonido endoscópico y además las que resaltamos aquí, la colangiopancreatografía por resonancia magnética o CPRM, como pueden observar en la imagen superior, y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es la CPRE, que se puede observar en la imagen inferior. Continúa, por favor. Tenemos el diagnóstico confirmatorio de la coledocolitiasis. El diagnóstico confirmatorio, el gol estándar para esta patología es la CPRE, como se puede observar en las diferentes imágenes que tenemos ahí. Se puede utilizar también otros tipos de imágenes, pero el gol estándar es la CPRE. Continúa, por favor. Dentro del tratamiento, los objetivos para un tratamiento eficaz es eliminar el cálculo con el reconocimiento temprano mediante la extracción o el drenaje de estos cálculos y evitar complicaciones como pancreatitis y colangitis aguda. Tenemos un algoritmo diagnóstico ya, en donde la complicación va a ser una pancreatitis con cálculos biliares. Si presenta colangitis aguda, se le realiza una esfingoterotomía endoscópica y extracción de los cálculos y tratamiento de la pancreatitis. Y si tenemos ausencia de colangitis, únicamente el tratamiento de pancreatitis. En una complicación de colangitis aguda, se le puede realizar un drenaje biliar endoscópico o extracción endoscópica de cálculos, siempre y cuando se le tiene que realizar una extracción endoscópica y quirúrgica en dependencia de cada uno de los pacientes y de la sintomatología y de la gravedad que va a presentar el paciente. Continúa, por favor. Además, tenemos la CPRE, que puede realizarse bajo anestesia general en el paciente con decúbito prono, lateral, izquierdo supino, aunque en decúbito prono se utiliza con mayor frecuencia. La colecistectomía en pacientes con coledocolitiasis sigue siendo controvertida, pero la mayoría de expertos lo recomiendan. Así que si los cálculos son grandes y están pecados o hay una gran cantidad dentro del árbol biliar, se recomienda una extracción quirúrgica. No existen medicamentos que curen la coledocolitiasis, eso hay que tenerlo muy en claro. Sin embargo, se puede usar. Las bibliografías nos recomiendan una dosis única de 50 a 100 miligramos de indometacina rectal para prevenir la pancreatitis post procedimiento si se manipuló el conducto pancreático durante una CPR. Por lo general no se necesitan antibióticos para la coledocolitiasis, pero a menos que el paciente tenga una colecistitis o colangitis asociada, se le puede utilizar. Posteriormente vamos a seguir con la que es la colangitis. Bueno, en esta oportunidad proseguiremos con la colangitis aguda. Ahora, si nos preguntamos cuál es la definición de colangitis aguda, no es más que una patología causada por la infección bacteriana a nivel biliar,
en el sistema biliar extrahepático. Para eso debemos hacer un recuerdo anatómico, tomarnos en cuenta que la bilis no es más que una sustancia producida por los hepatocitos que contiene ácidos biliares, colesterol, bilirrubina, H2O, sales y metales. Asimismo, estas van a tener que pasar a los conductos biliares derecho e izquierdo y llegar hasta el conducto común, por lo que posteriormente tienen que pasar hasta la porción descendente del duodeno, donde es desembocado esta sustancia. Asimismo, no toda llega directamente hasta el duodeno, una parte llega a través del conducto cístico desde la vesícula al conducto colédoco, aproximadamente el 50% de la producción de la bilis, para ser excretada cuando hay estímulo de comida y emulsionar las grasas. La siguiente. Entonces tenemos que tomar en cuenta la fisiopatología. Tenemos mecanismos de defensa, como lo son las sales biliares, que son bacteriostáticas, los colegiocitos, que son unas células epiteliales que recubren los conductos biliares y hacen de barrera, de tal manera que ayudan en la producción y en la homeostasis de la bilis. Y ellos evitan la translocación de las bacterias al sistema hepatobiliar y al sistema venoso portal. Asimismo, también el flujo normal de la bilis es capaz de expulsar a las bacterias y la presión del esfínter de Oddi también ayuda a que la migración bacteriana suceda. Cuando se alteran estos mecanismos de defensa, empieza la colonización de las bacterias, así como la colangitis. Podemos clasificarlo como benignas y malignas las causas de estas, haciendo que las benignas, como por ejemplo cálculos biliares, y las malignas como tumores. Por ejemplo, colestasis, infección biliar, va a causar una estenosis biliar, lo que va a interrumpir el flujo normal y aumentar la presión a nivel del tracto biliar, causando un reflujo colangiovenoso, lo que va a hacer que los patógenos puedan tener acceso a la vía biliar. ¿La que sí? Por favor. Asimismo, en el cuadro clínico tenemos que tomar en cuenta la famosa tríada de Charcot, que más bien ya nos sirve como parte de la biografía de esta patología, ya que actualmente se guían por otros parámetros. Pero hay que remontar que la fiebre alta, el dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y la ictericia eran la tríada importante para hacer un criterio diagnóstico a esta patología. Actualmente nos guiamos por las guías de Tokio, las cuales tienen unos criterios diagnósticos. La siguiente. En los criterios diagnósticos tenemos que tomar en cuenta la inflamación sistémica como la A, la colestasis como la B y hallazgo de imagen como la C. Asimismo, entonces tenemos que tomar en cuenta que la inflamación sistémica se rige a través de la fiebre y los escalofríos mayor de 38 grados centígrados y datos de laboratorio como son la leucocitosis o la leucopenia, asimismo como marcadores de reacción sistémica como lo son el PCR mayor de 1 miligramo por decilitro. En la B tenemos la colestasis, que es caracterizada por ictericia y elevación de los niveles de fosfatasa alcalina, de gamma-glutiltransferasa y de aspartato y alanina transferasa, mayor de 1.5 de los niveles normales. Y en la C tenemos los hallazgos de imagen, como por ejemplo en la ecografía podemos ver dilatación biliar y evidencia de litiasis, tumor, que podría ser la causa de esta patología. ¿Cómo se estratifica esta escala? Si tiene un ítem de la A, es decir, de la inflamación sistémica, más colestasis o hallazgos de imagen, tenemos una sospecha, pero si tenemos las tres, A, B y C, hacemos un diagnóstico definitivo. La siguiente. En estos casos, el diagnóstico diferencial lo podemos hacer con colecistitis aguda, hepatitis aguda, diverticulitis y pielonefritis. Cada una tiene algunas cosas que son importantes resaltar para hacer diferencias. Como por ejemplo en la colecistitis aguda, vamos a ver que no hay una fiebre tan alta como en esta patología de la colangitis. Asimismo, los cólicos biliares son más asociados a la colecistitis y también si hacemos hallazgos en imágenes, vamos a ver que hay cálculos obstruyendo la vesícula, por ejemplo. Asimismo, en la hepatitis aguda vamos a ver que hay ictericia y dolor, como en este caso, pero con la diferencia que vamos a poder hacer una palpación de abdomen donde vamos a poder ver hepatomegalia y asimismo si hacemos exámenes complementarios vamos a poder ver antígenos de hepatitis aumentado. Asimismo, en la diverticulitis podemos ver que hay fiebre, pero la diferencia sería en el dolor y que en los exámenes complementarios de imagen vamos a ver que algunos
características diferentes. También en la piel o nefritis vamos a encontrar fiebre, pero la diferencia más grande sería que vamos a tener puño percusión percusiva y el dolor realmente va a ser en otra zona del abdomen. La siguiente, por favor. En los exámenes complementarios tenemos que tomar en cuenta las pruebas de laboratorio y los estudios de imagen. Las pruebas de laboratorio, como el hemograma completo, podemos ver presencia de una desviación a la izquierda por los leucocitos aumentados, una leucocitosis. Asimismo, podemos ver reactantes de fase aguda, como son la velocidad de segmentación globular y la PCR, y la función renal o hepática para ver fallo orgánico, ya que esto después, más adelante, vamos a ver que en los grados de severidad, según la estratificación de Tokio, actual es importante para poder hacer una graduación de la enfermedad. Y en los tiempos de coagulación también para ver cómo está funcionando el hígado. Asimismo, en los estudios de imágenes podemos ver que hay ecografía abdominal, tomografía simple, ecografía endoscópica y colangiopancreatografía por resonancia magnética, las cuales las últimas dos actualmente en nuestro medio es un poquito difícil de hacer, pero la ecografía abdominal es la más barata y accesible para nosotros. La que sigue, por favor. En el manejo inicial tenemos que tomar en cuenta que hay tres cosas que se hacen en el manejo, por lo cual podemos explicarlo, como lo son líquidos, analgésicos y antibióticos. Además de eso, por supuesto, tenemos que mantener la estabilización general del paciente a través de la presión arterial, volumen de orina, frecuencia cardíaca. Otras cosas que también tenemos que tomar en cuenta a nivel de los analgésicos es que los opiáceos contraen el esfínter de Oddi, lo cual puede aumentar la presión biliar, así que hay que tomarlo en cuenta al, por lo menos, nosotros indicar tramadol. Podríamos hacerlo en etapas tempranas de la enfermedad, pero no más adelante. También hay que tomar en cuenta que al estabilizar al paciente hay que hacer la valoración de la gravedad, como estábamos diciendo, por lo que dicen las guías actuales de Tokio. Hay que hacerlo a las 24 horas y a las 48 horas. La que sigue. En la guía de Tokio vamos a ver los criterios de severidad que se dividen en grado 1, 2 y 3. El grado 3, que es el más severo, vamos a ver que hay una disfunción de al menos un órgano o sistema y también vamos a ver hipotensión, que va a requerir dopamina o noradrenalina. Asimismo, el respiratorio vamos a ver que hay una relación PAFI menor de 300, en el neurológico alteración de nivel de conciencia, en la parte renal vamos a ver oliguria y creatinina mayor a 2, asimismo en el hígado vamos a ver un INR mayor de 1.5 y una plaquetopenia menor de 100.000. Asimismo, en el grado 2, que es el moderado, vamos a ver que hay ausencia del fallo orgánico, a diferencia del 3, pero que va a persistir la leucocitosis, la fiebre, mayor de 39 grados, una edad de 75 años, en este caso es un criterio de severidad, hiperbilirrubinemia mayor de 5 y una hipoalbuminemia menor de 70 del rango normal. Asimismo, la leve sería no tener criterios de grado 2 o grado 3, además de una buena evolución con tratamiento empírico médico. La siguiente. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos estratificada la enfermedad por los criterios de severidad? En el grado 1 vamos a hacer un tratamiento inicial, el cual si no tiene respuesta podemos hacer un drenaje con CPR. Pero en el grado 2 ya es necesario un drenaje inmediato por CPR como tratamiento inicial. Ya en el grado 3, además del drenaje, tenemos que tener cuidados de apoyo generales y soporte orgánico, porque ya sabemos que hay fallo orgánico general. La Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal ahorita recomienda que la CPR se debe realizar en menos de 48-72 horas en los casos moderados y en menos de 12 horas en los casos severos. La siguiente. Y bueno, para resumir, la antibiótico terapia empírica que vamos a iniciar en el grado 1 y el grado 2 es bastante similar. Piperacilina con tazomectán sería lo recomendado. Pero en el grado 3 también vamos a añadir antibióticos que cubran las pseudomonas, es decir, agentes alto-pseudomónicos. Pero las guías de Tokio también mencionan que una vez podamos hacer un cultivo, podemos hacer un tratamiento antibiótico específico. Nada más. Muchas gracias.